a la jura, el nombramiento y todo lo demás. No queremos dejar pasar ni tenerlo detenido mucho más a Leopoldo Moró, que está sentado ahí esperando. No quisimos armar un debate altisonante, sino poder escucharlo como escuchamos a Roxana Reyes, Seguro. escucharlo a él también en su posición. Porque, a ver, Germán Martínez, el presidente del bloque, no salió muy No. contento a hacer las primeras evaluaciones sobre la decisión de Sergio Massa, presidente de la Cámara. No sé si es una opinión del bloque o qué es lo que está sucediendo ahí. Leopoldo, gracias por estar. No, al contrario, gracias por la invitación. A ver, obviamente con todo gusto te voy a responder esa pregunta y todas las otras que se sucedan, pero me parece que lo más importante es tratar de focalizar, porque si no es muy difícil que el televidente, el ciudadano del común, el ciudadano de a pie, entienda realmente el porqué de toda esta situación, ¿no? Es decir, si nos ponemos a explicar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, la Constitución Nacional, las leyes orgánicas del Poder Judicial, etcétera, puede ser muy interesante para los entendidos, pero inentendible para el hombre del común. Así que quiero primero, de alguna manera, enmarcar esta situación, ¿no? Yo me vengo preguntando, y creo que es la pregunta que todavía no tiene respuesta, ¿por qué después de 16 años la Corte descubrió que la ley era inconstitucional? Todo acto está presidido de cierta racionalidad. Ustedes decidieron invitarme, pero no porque había un sombrero con papelitos y salió mi nombre, sino porque por alguna razón racional dijeron, bueno, que venga Moró al programa. Bueno, ¿cuál es la razón de racionalidad que llevó a que después de 16 años la Corte se diera cuenta que la ley era inconstitucional? Entonces, yo a eso le doy una respuesta. Yo creo que fue una decisión política, que nada tiene que ver ni con las leyes, ni con la Constitución, ni nada por el estilo. A mí me da la impresión de que la Corte ha querido evitar que el Consejo de la Magistratura avanzara en la renovación de los jueces de Comodoro Pi y de las cámaras federales de Comodoro Pi, que es donde está asentado el grupo de cómplices, no solamente de Macri, sino de los poderes dominantes de la Argentina, y algunos que no son de la Argentina. Yo creo que allí está asentado la representación política de la verdadera oposición que tiene el Frente de Todos, que es la Embajada Norteamericana, el Grupo Clarín, un grupo de empresas muy concentradas de la Argentina e incluso las empresas americanas. Vos recordás que hace una semana atrás la Cámara de Comercio de Empresas de Estados Unidos, junto con IDEA, sacaron un comunicado diciendo que Rosati tenía que asumir. Una cosa insólita, insólita para el que no entiende lo que está pasando. Perdóname que te haga un cortecito acá para que podamos ir siguiendo la conversación. Dale. Como contrapartida, del otro lado, ya que estás planteando esto, lo que se plantea es que el único interés de Cristina Fernández de Kirchner es sacar a esos jueces para obtener un beneficio desde el punto de vista judicial. ¿Para qué si lo está obteniendo? Lo que acaba de decir la diputada es algo que no tiene nada que ver con la realidad, que Cristina está preocupada por la impunidad. ¿Por qué va a estar preocupada si ya ha logrado sobrecimiento en 5 de las causas que habían inventado? Los tribunales orales, que no son parte de la mafia de Comodoro Pi y que hacen en serio ejercicio del derecho y del debido proceso, la van absolviendo en las causas. Y no porque sean amigos de Cristina Kirchner. Entonces, lo mejor no... Vamos a ver que fuera así. Sí. Lo mejor no sería esperar... Así, es así. Bueno, son puntos de vista. No, pero no, yo digo, son hechos objetivos. Está bien. La sobreseyeron en la causa Irán, la no sobreseyeron sería, en la causa dólar futuro, la sobreseyeron en los sauces de Otosur, perfecto. la Entonces, sobreseyeron en Gas Licuado. ¿no sería deseable que terminen todos esos procesos y en ese momento sí decir, bueno, a todos estos jueces tal o cual situación que les pueda corresponder? Pero, a ver, hay que separar la paja del trigo. Porque si no interfiere, por lo menos la sensación interfiere en el proceso. Pero, Edi, la movida la hizo la Corte. ¿Quién hizo la primera movida acá? ¿Fue Cristina Kirchner? ¿Fuiste vos? No. La Corte, te reitero, después de 16 años dice, no, esta ley es inconstitucional. Cometiendo además el desatino no solamente de decirlo 16 años después, sino restableciendo una ley que había sido derogada por el Congreso, lo que es una aberración constitucional porque asumió funciones legislativas que no puede asumir. Pero termino con mi razonamiento. ¿Por qué dieron este paso? ¿Por qué armaron este zafarrancho, este enchastre constitucional? Porque el Consejo de la Magistratura estaba avanzando en
reemplazar jueces, como por ejemplo el caso de Bertucci y de Bruglia, designados a dedo por el macrismo. Iban a designar 3 jueces federales, pero todos por concurso, guarda. El Consejo de la Magistratura estaba trabajando en función de concursos, no eran designados a dedo. Leopoldo, discúlpame que te interrumpa, tenemos información de último momento y queremos debatir esto que está pasando con vos. El Senado, el Frente de Todos rompe el bloque en el Senado el día 18. Llegó tarde en realidad para autoconsiderarse segunda minoría. Con lo cual entiendo que esto no debería prosperar. Doctora, ¿y ahora quién va a resolver esta cuestión? Porque si no se conforma el Consejo de la Magistratura, si la Corte Suprema, el Poder Legislativo, no le respeta la decisión, estamos en una lucha de poderes, alguien tiene que tomar una decisión. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, primero que el Consejo de la Magistratura se va a conformar. Pese a la ausencia de los legisladores. Por supuesto, de hecho estamos viniendo acá a jurar para justamente mañana ya estar trabajando. 18 miembros vamos a hacer el día de mañana en el Consejo de la Magistratura. Tenemos el número para el quórum, tenemos los números para las mayorías. Cuando se destrabe la cuestión de los legisladores, se sumarán y sumaremos 20. Pero mientras tanto vamos a trabajar. La pregunta, perdón, también, pero la pregunta es, cuando se destrabe, quizás se destraba con legisladores que no considera el Consejo de la Magistratura que debieran estar. ¿Le van a gustar legisladores que no deberían estar? Bueno, esto es un tema que se tiene que dirimir a nivel Congreso y en todo caso, si hay planteos judiciales, los tendrán que interponer. Pero sí, en principio, mi sensación es que así como Reyes era la segunda minoría por la UCR antes del día 15, que fue cuando venció el plazo, no lo es así Oñate, porque en ese momento la segunda minoría era el PRO y hasta donde tengo entendido era el doctor Juez el que debía asumir. ¿Cuál es su lectura? Estábamos escuchando a Jimena Latorre, que es diputada de representación de Mendoza de la UCR. Bueno, un espacio político que conoces. Sí. ¿Te sorprende esta postura? No, pero yo quiero volver al eje fundamental de esto, porque reitero, si no, no se entiende nada. Sí, te interrumpimos porque No, también nos no, parece interesante no, que vos sí, puedas no, ir no, contestando y además entiendo los que argumentos. Además entiendo que por ahí Es para lo que los va pasando. De los diputado a diputado, digamos. Tienen posturas muy distintas. No, a ver, sí, obviamente. Ella decía sí se va a conformar ese consejo. Mira, yo voy a volver al eje de lo que estaba tratando de desarrollar. Esta decisión de la Corte, después de 16 años, tiene un objetivo concreto: copar el Consejo de la Magistratura antes de que se renueve el staff de Comodoro Pi. Staff que está allí, primero, para garantizar impunidad a Macri, claramente. De hecho, ya habían empezado a ejecutarlo con el fallo de Llorens y Bertucci, diciendo que todo el espionaje ilegal, incluido el de los familiares de Lara San Juan, etcétera, lo habían hecho 4 perejiles y que por lo tanto dejaban con falta de mérito a Macri, a Rivas, Magdalena, etcétera. Y venían también reemplazo de algunos jueces federales, algunos habían fallecido, caso Bonadío, y otros habían renunciado, caso Canicova. Cuando vieron que el Consejo de la Magistratura, por concursos, no a dedo como había hecho Macri, venía a reemplazar esos jueces, que son decisivos en Comodoro Pi para la impunidad y para una posterior persecución, repitiendo lo que ya habían hecho en el pasado, dijeron, no, esto hay que frenarlo. ¿Y cómo lo frenamos? Y bueno, no. Que se haga cargo Rosati, que también fue designado a dedo por la Corte, que manotee el Consejo de la Magistratura, saltemos el Consejo de la Magistratura y frenemos esto. Porque si no, además de reemplazarlo a Bertucci y a Bruglia, por ahí lo pueden correr a Borinsky, lo pueden correr a Hornos, lo pueden correr a Lloren, que eran todos los jugadores de tenis que iban a la Quinta de Olivos a jugar al tenis con Macri cada vez que iba a haber un fallo. Entonces, por eso pasó esto después de 16 años. Por eso inventaron después de 16 años que la ley era inconstitucional. Por supuesto, esos poderes económicos que sustentan ese poder de Comodoro Pi, incluida la Corte, reitero, la Embajada norteamericana, que se ha dedicado, en el pasado reclutaban generales y coroneles. Hace unos años se dedicaron a reclutar jueces y fiscales. Es más, tenían un señor en la Embajada dedicado a eso, de nombre Andy Camacho, que se dedicaba a eso. Que hace 2 años, cuando lo denunciamos, disparó de la Embajada norteamericana. Leopoldo, estamos en estos días, en este mes de abril, estuvimos evocando en este programa, en El País, 40 años del desembarco en Malvinas. Estuvimos la semana pasada recordando 35 años del primer alzamiento de Cara Pintada. Estuvo Facundito Suárez Lastra acá evocando aquel balcón de Alfonsín. Estamos hablando 35 años después de eso, 40 años después de aquello,
que esta democracia está viciada de conspiraciones y de golpismos institucionales y de De desacuerdos, un lado y del otro se y utilizó de la palabra desacuerdos golpe. irreconciliables y de... me parece que la sociedad ya está empezando a ver que, a ver, señores, se tienen que poner de acuerdo. Mira, Eddie, la grieta no es el hecho maldito del kirchnerismo. En todo caso, la grieta es el hecho maldito de la historia argentina. Existió desde que somos nación independiente. En una visión de algunos que, bueno, eran partidarios del libre comercio, hasta de gobiernos monárquicos, como se discutió en la génesis de nuestra independencia, etcétera, y otros que éramos o somos partidarios en la línea histórica del desarrollo de nuestras propias industrias, de un modelo de gobierno democrático, etcétera. Esa grieta maldita antes se manifestaba cuando llegaba al extremo en los golpes de Estado. Felizmente esa etapa se superó, pero no se superó esa grieta, sigue presente. Entonces, ¿cómo se resuelve la grieta en estos términos? Y no solamente en Argentina, sino en América Latina. No carguemos solamente nosotros con eso. Toda América Latina en la última década, década y media, fue teatro de operaciones de una nueva política de desestabilización, que era precisamente el lawfare, es decir, la guerra judicial contra los gobiernos populares. Que en el caso de Argentina no empieza con la llegada de Macri, sí le facilita a Macri la llegada. Después Macri lo institucionaliza y lo transforma en política de Estado, por eso el espionaje ilegal sistemático, la persecución política, etcétera, todo lo que hemos venido conociendo. Pero esta es la realidad. La grieta no es el hecho maldito del Por lo cual kirchnerismo. él se da por perseguido también. No sé, no veo por qué, porque a él nadie lo está espiando, nadie le ha hecho ninguna causa que se le haya fabricado, nadie le puso testigos falsos en una causa. Cristina Kirchner ni Alberto Fernández no reciben camaristas para jugar al tenis en ningún lado. Los camaristas o los jueces que nosotros proponemos van a concurso público de oposición y antecedentes, como corresponde. Igual, Leopoldo, es cierto que de un lado y del otro tienen miradas críticas sobre las causas que hay. Sí hay una causa, por ejemplo, la de los fondos que en rigor se denuncia, esta gestión denuncia, se han fugado ilícitamente prestados por el Fondo Monetario y facilitada esa fuga por el gobierno anterior. Hay una denuncia que yo en algún momento, y con mi mirada económica, yo tengo una especialidad diferente, dije, tiene una sensación parecida a la de la causa de dólar futuro, que va a ser siempre una discusión de política económica. Puede ser. Entonces digo, también del ser. otro lado creen que hay una persecución. Y te digo porque me ha pasado de tener exministros delante que sí se han seguido, o sea, que han tenido una persecución, que creen haber tenido una persecución. ¿Exministro de quién? De la anterior gestión macrista. Digo, hay de un lado y del otro la sensación de la sé, persecución. ¿a quién te referís? A ver, si te referís a De la Garabano, económica, por ejemplo. por ejemplo, te referís a Garabano, y sí, tiene una causa. Garabano también. ¿Por qué tiene una causa? Y bueno, porque hay una grabación donde Garabano, aquel entonces miembro del Consejo precisamente de la Magistratura, el doctor Cabral, estaban apretando, está grabado, al juez Rosanqui para que renunciara. Y bueno, sí, ¿cómo no va a haber una causa? Si hay una grabación donde el ministro está apretando a un juez y le dice, bueno, vos presentá la renuncia porque si no te quedás sin jubilación. Bueno, obviamente no puede... Es más, lo raro sería que no hubiera una causa. El tema es cómo se resuelve esto, porque es denuncia contra denuncia en tribunales en los que nadie confía. Bueno, precisamente... Entonces o vamos a un pacto o vamos a los tiros, no veo otra. No, o hay empate. No, se resuelve tratando de tener una justicia confiable. ¿Y cómo se tiene una justicia confiable? Bueno, con instituciones que funcionen con reglas de juego. ¿Cómo se designan los jueces? Con concursos de oposición y antecedentes. No se designan a dedo como los designan a Macri. No se designa a 2 miembros de la Corte a dedo. Eso no tiene precedente en la historia de la Argentina, hablando de grietas, etc. Nunca 2 jueces Yo estoy totalmente de acuerdo. fueron designados y entraron por la claraboya. Y menos después, esos 2 jueces, uno de ellos dice, yo voy a ser presidente de la Corte y se vota a sí mismo, en una votación que estaba prácticamente empatada. Y después que dice eso, dice, yo voy a ser presidente del Consejo de la Magistratura y firma la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley existente, pero repone una ley donde él puede volver a ser presidente. No, eso no ocurrió nunca. Eso es un desatino. Por eso yo apunto a la razón por la cual la Corte, que fue la que inició este zafarrancho, hizo lo que hizo. Y no encuentro otra explicación que lo hizo para defender a estos grupos dominantes que son dueños de ellos en muchos casos,
por razones económicas, como el caso de Rosenkrantz, hombre de Clarín, o en otros casos porque le publican una fotito o le publican una notita con algún problema que ha tenido con el hijo o con el tío y se tiran al piso, se asustan y a partir de ahí dejan de ser jueces independientes. Martín. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Martín. Quería marcarle 2 o 3 cosas y hacerle una pregunta, inclusive si quiere las debatimos. Marcaba lo de los traslados que hizo Macri durante su gobierno. Cristina Kirchner también hizo traslados y utilizando el mismo mecanismo que utilizó Macri. De hecho, durante el gobierno de Cristina Kirchner, Pablo Bertuzzi, uno de los jueces que trasladó Macri, fue trasladado por Cristina Kirchner a Comodoro Pi. Utilizaron el mismo mecanismo los dos. Creo que los dos tuvieron distintos motivos políticos para hacerlo. Creo que el macrismo utilizó ese mecanismo de traslado para ocupar cargos muy importantes en la justicia de Comodoro Pi. Si no le entendí mal, dijo que Rosati llegaba para garantizar que los jueces de Comodoro Pi, sobre todo Bruglia y Bertuzzi, sigan en sus mismos lugares. Entre otros. Ahora, fue la Corte la que dijo que Bruglia y Bertuzzi no tenían que estar ahí y que se tenía que hacer el concurso. Y se hizo el concurso. Y que, o sea, me parece una contradicción que Rosati llegue para... Perdóname. Sí. No es una contradicción. Efectivamente fue la Corte la que dijo que había que reemplazarlos. Después de que Bertucci y Bruglia acudieran con un persaltum a la Corte, que la Corte se lo dio en 3 días. Sí. Si vos vas con un persaltum de algo que afecta seriamente a los ciudadanos, por ahí pasa 3 años y no te lo dan. Le podemos nombrar muchas causas de trascendencia institucional que hace años que tiene la Corte y no resuelve. Exactamente, efectivamente. Pero ¿qué pasa? La Corte les dio esa alternativa, pero obviamente la Corte sabía que en el Consejo de la Magistratura no había posibilidad de reemplazarlos. Y ahora que había ya concursados los que lo iban a reemplazar, con puntaje, con exámenes públicos, qué sé yo, cuando vieron que eso avanzaba, dijeron, no, manoteemos el Consejo. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que ha ido pasando con la justicia. Ha sido una justicia que se ha ido alineando con estos poderes dominantes. ¿En qué país del mundo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en este caso de Argentina, saca un comunicado diciendo, no, Rosati tiene que asumir? Bueno, pero ellos hablan de la estabilidad institucional también. Bueno, sí, pero que lo sacó la Cámara de Comercio argentino-española. De la seguridad jurídica hablan siempre de las cámaras. Pero ¿cómo no van? Sí, no, las cámaras no. Habló la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. No las cámaras. Bueno, la Cámara Argentina de Comercio con Francia no habló. ¿Por qué? Yo tengo acá el documento y si quieres te lo muestro. Vamos. Porque ellos, Estados Unidos, intentó y llevó adelante en la Argentina y en otros países, pero en la Argentina con más éxito, cooptar la justicia a través de organismos que invitaban a Miami, organizaban cursos acá, hasta de centenares de juicios. Ahora, yo te sigo en esa, Leopoldo, pero fracasaron. Entonces no son tan magnánimos los Estados Unidos. Todo lo contrario. Fracasaron. Pero lo mismo está diciendo la justicia. La justicia no pudo detectar ninguna causa en donde Cristina haya sido involucrada. No, fracasaron. ¿Qué van a fracasar? Se quedaron con la Corte. Se quedaron con los tribunales de casación, salvo alguna excepción, y se quedaron con las cámaras federales, que son las que resuelven. ¿Por qué te crees que van todas las causas a Comodoro Pi? A ver, ¿por qué te crees que van todas? Yo te sigo, pero no hay ninguna causa en donde haya una sentencia. Pero a ver, ¿por qué te crees que todas las causas que lesionaban al macrismo o que lesionaban a Clarín, que había puesto un periodista a ser también espía, ¿por qué te crees que van a Comodoro Pi? Eso está por resolverse. ¿Por qué van a Comodoro Pi? ¿Por qué se la sacan a los jueces del interior? ¿Por qué se la sacaron al juez de Dolores? ¿Por qué se la sacaron al juez de Loma de Zamora? ¿Por qué le sacaron al juez de Mar del Plata la causa más aberrante de espionaje, que es la de los familiares de Lara San Juan? ¿Sabés lo que es espiar familiares de gente que se hundió en un submarino? Pero Leopoldo, perdóname, Martín, ¿por qué se la sacaron? ¿Por qué se la llevaban a Comodoro Pi a los empellones? Porque ahí está... También es cierto que avanzó una causa donde se estaban espiando los propios funcionarios. Pero, a ver, avanzan otras causas. Pero ahí está en la última trinchera de los grupos dominantes de la derecha de la Argentina, que entre ellos ya cuenta con el concurso, te reitero, de la Embajada Norteamericana, del Grupo Clarín y de estas empresas que descaradamente, en representación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se meten en la justicia argentina y dicen, no, tiene que asumir rápido Rosati. Pero por favor. ¿Cuál sería el objetivo entonces? ¿Qué van a perseguir? Porque vos recién mencionaste una figura súper importante porque es la líder de la coalición gobernante, que es la vicepresidenta. Dijiste, en el curso natural de las cosas ya estaban cayendo las causas y sale sobreseída. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, en esta etapa,
blindarlo a Macri. Y en el futuro, de aquí en adelante, modificar con carácter regresivo la legislación laboral, es decir, llevar adelante el programa que enuncia... Del Fondo Monetario. No solamente el Fondo Monetario, que enuncia también Cambiemos, que dice, bueno, hay que Pero que terminar... firmó Guzmán también. Bueno, no, está bien, por eso yo voté en contra. Si no, a ver, yo traté de ser coherente en ese sentido. Digo, en el futuro ellos van a avanzar sobre la legislación laboral, etcétera, además de la persecución Yo te política. sigo, pero entonces yo tengo que pensar que Guzmán está trabajando para los Estados no, Unidos. pero no me Si lleves yo para me llevo a otro pensar lado. eso, no, 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 no es me que es lo lleves que se para- escucha también en algunos No, pasillos. no me de lleves para otro lado. No, lo que No me pasa, lleves para Leopoldo, otro con lo lado. Si que uno dice Marcela, sigue es que esa teoría, acá hay una sensación del todos contra todos que ya invadió la coalición que Claro. gobierna. No, tampoco es así. En la coalición que gobierna hay debate político, menos mal que lo hay. Por eso mismo se tomaron hace 2 o 3 días las decisiones que se tomaron en materia de distribución del ingreso, porque se instaló esa discusión. Porque había una mora, un retraso, o como lo quieras llamar, en materia de discusión de distribución del ingreso. Esas últimas medidas que se anunciaron son fruto del debate en la coalición. El tema del Consejo también generó esa brecha o esa discusión, porque hoy, yo lo planteaba antes, Germán Martínez no se mostró muy contento con la decisión de Massa de designar a la diputada Reyes. No, yo te puedo asegurar que no. Que no, que Que no hay ningún tipo de dificultad en ese sentido. fue No hay ningún- acordada la posición de Cristina Absolut- con Massa. Absolutamente. Ujú. O sea, Massa hizo lo que esperaba la oposición y Cristina sorprendió con la división del bloque. No, Massa hizo lo que podía hacer, porque vos, en política vos tenés la realidad que te impone determinados límites. Si hubiera ocurrido lo mismo que ocurrió en el Senado, el resultado no hubiera sido el mismo. Y Massa hizo lo que efectivamente acordó con Cristina. Moró. Martínez dijo que están evaluando la impugnación de Reyes. ¿Usted cree que el Frente de Todos tiene que avanzar con la impugnación? No, yo no sé si tiene que... Yo personalmente no avanzaría con la impugnación de Reyes, a pesar de que se acaba de inhabilitar con las declaraciones que ha hecho como miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque Reyes le dijo a ustedes textualmente, Cristina Kirchner está preocupada por su impunidad. Pero cuando Martín le preguntó sobre las causas de Macri y le dijo si también valía para eso, le respondió, no, yo sobre eso no puedo hablar porque integro este consejo, etcétera, etcétera. Digo, ya está claro que va a protegerlo a Macri. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero vos me preguntabas... No, si creen que había que impugnarla, porque ahora se está evaluando eso en el yo no bloque. creo que haya que impugnarla. Además, las decisiones que toma el Parlamento no son judiciables respecto a las designaciones de los miembros del Consejo de la Magistratura. Esto lo dijo la Corte reiteradamente. Esas son decisiones del Parlamento. Además, yo creo, y no lo creo solamente cuando nos beneficia a nosotros, que al Parlamento hay que respetarle sus funciones, cosa que la Corte no hizo. La Corte se ha arrogado funciones legislativas reponiendo una ley. Y es más, en la última resolución, después, posterior a la sentencia, la de hace 2 o 3 días atrás, la Corte ha revisado su propia sentencia, lo que es otro disparate. La Corte dice, bueno, cuando dijimos que tenía que estar integrado el Consejo simultáneamente por todos los consejeros, en realidad lo que quisimos decir es que aunque entraran, bla, bla, eso lo tiene que hacer el juez de ejecución de sentencia. La Corte no puede revisar en un acto posterior su propia sentencia. Esta Corte ha hecho cualquier disparate. Cuestión, Leopoldo, que nosotros, recién vos decías hace un ratito, la gente no entiende nada y de este tema está lejos. Y la misma sensación tuvimos nosotros Sí. cuando empezamos a meternos en esta cuestión, que como estamos informados sabemos que es importante, pero muchas veces saber cómo les llega a la gente. Nosotros hacemos todos los días una encuesta, la encuesta de hoy tiene que ver con esta cuestión. ¿Cuánto crees que te afecta en tu vida real la discusión por el Consejo de la Magistratura después que llevamos 10 días de calentura que van Que se creciendo? fue a ver, explicando, que la se gente fue explicando por ahí y se ya fue fue... escuchando un poco más. Y la verdad que tenemos siempre el agrado de compartirlo con nuestro invitado del día sos vos, así Gracias. que te invitamos públicamente a que votes. ¿Cuánto crees vos que influye Mucho, poco, en nada. la vida de la fácil. gente? Bueno, mucho. ¿Mucho? Ponemos mucho, a ver qué sale. Espero no haber desestabilizado la encuesta con mi A ver. voto. No haber desestabilizado la No, democracia. mira. No, estás en la mayoría. Fueron unas cuantas horas de encuesta y el 59% considera igual que vos que mucho influye. Digo, por si se siente como abstracto. Lo que sí es real y uno miraba algunas encuestas es que el tema de la justicia y el tener una justicia independiente y creíble es algo como que es visto
por la gente como una asignatura pendiente. Y a Totalmente. veces cuando los Es una de las políticos... instituciones más desprestigiadas que tenemos hoy. Absolutamente. Y cuando los políticos también se meten en esas decisiones y meten la política en el medio, siempre está la presunción de que hay un interés. Mira, yo creo, acuerdo tanto con lo que vos decís respecto al tema de la justicia, que creo que esto tendría que haberse saldado, y todavía estamos a tiempo de hacerlo, con un referéndum. A ver, como el que hizo Alfonsín respecto al canal de Beagle. ¿Vos te acordás del referéndum aquel que no tenía carácter vinculante? Yo creo que hay que consultar a la gente en un referéndum respecto a las modificaciones que hay que introducir en el Poder Judicial. Porque efectivamente no es solamente esto que estamos hablando. Hay que modificar leyes orgánicas del Poder Judicial. No puede ser que la Corte, pero no digo esta Corte, las Cortes en general, tengan la arbitrariedad de sentenciar cuando se les ocurre. Sí, los tiempos, sin la plazo justicia, alguno. los famosos tiempos. O si no, cuando vos llegás a la Corte después de transitar un largo camino de penuria, te ponen un sello del artículo 280 y te dicen no lo vamos a tratar. La Constitución dice que los jueces deben dictar siempre sentencia. No dice los jueces de la Corte, los jueces, y los miembros de la Corte son jueces. Entonces, tenemos todos, conocemos casos de gente que ha estado detenida 12, 13 años por un homicidio que después se comprobó que no había cometido. Sí. Estamos Hay de un acuerdo, montón de lo que arbitrariedades. es evidente es que tampoco al gobierno le resultó demasiado favorable insistir con una reforma judicial y por algo se abandonó esa misión. Es interesante el planteo que haces. ¿Lo propusiste como una posibilidad? No lo propuse formalmente, pero se está conversando. Yo creo que es un tema muy importante que hay que someter al referéndum de la sociedad. ¿Y vos crees que hay Y otro sectores de tema- la oposición que podrían estar de acuerdo con resolverlo de esta manera? Y deberíamos estar todos, porque la política se tendría que poner de acuerdo en ese sentido, porque efectivamente hay que mejorar mucho en la administración de justicia en la Argentina. Y además hay que evitar que así como la política a veces pretende manipular la justicia avance sobre las facultades del Parlamento y de la política. Eso también es inadmisible. Porque este fallo de la Corte es equivalente, por ejemplo, a que el Congreso se reúna un día y anule la sentencia de un juez. Sería un disparate absoluto. Bueno, ese disparate la Corte lo cometió al revés, con esto que hizo. Entonces yo creo que efectivamente tendríamos que avanzar con eso. Y otra cosa en la que tenemos que avanzar, me parece a mí, yo no he presentado una iniciativa en ese sentido, porque creo además que la iniciativa de un diputado no cambia la realidad de correlación de fuerzas. Son iniciativas que tienen que tomar institucionalmente partidos o el propio Poder Ejecutivo. Hay que ampliar el número de miembros de la Corte. Y eso se obtiene por mayoría simple, ni siquiera necesitamos 2/3. Una ley simple, por mayoría, puede ampliar el número de miembros de la Corte. Que oxigenaría esta situación que se está viviendo con estos dos señores que ingresaron por la claraboya. No, hay que Incorporar... mirando las composiciones de las Cortes Supremas de la mayoría de los países centrales o de, Son de la numerosas. región, Son son numerosas y más diversificadas que lo que han sido las nuestras hasta Exactamente. hoy. Incorporaríamos la paridad de género, representaciones federales. Mira, Eddie, yo te voy a decir con toda franqueza, a mí no me importa si llega a ser miembro de la Corte un juez declaradamente conservador o de derecha, no me importa. Por ejemplo, un juez que diga estoy en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto yo no estoy en contra, pero digo, eso no me preocuparía. A mí lo que me preocupa es que haya un juez que antes de dictar una sentencia vaya a la quinta presidencial a jugar al tenis con el presidente. Yo he estado muy cercano al presidente Alfonsín, a vos te consta. Sí, sí. Durante 6 años, tuvo un mandato de 6 años. Yo debo haber ido a la Quinta de Olivos 350 veces en esos 6 años. Nunca encontré un juez en la Quinta de Olivos. Uno. Nunca me crucé con un juez en la Quinta de Olivos. Entonces a mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que haya jueces que no miren la tapa de Clarín, o a ver si le publicaron una nota o no se la publicaron, o que piensen a ver si la sentencia que van a dictar beneficia o no a las empresas norteamericanas. Eso es lo que me preocupa. Ahora, vos sabés que en estas cortes tan amplias hay jueces que son liberales en el sentido Sí, político. hay tendencias. Hay tendencias, jueces que son conservadores. Bueno, eso hace la independencia del Poder Judicial. Y por ahí lo más tajante en ese punto es el sistema italiano, que tiene Por hasta ejemplo. un sector de derecha, un sector de izquierda. Como... Y eso es lo que le da equilibrio a la justicia. Esa es la verdadera independencia de la Bueno, justicia. grandes líos han tenido también judicialmente Bueno, los obviamente, italianos, ¿no? sí, está bien, pero ninguna de esas cortes a las que nos estamos refiriendo
ha caído en la situación en la que está hoy esta Corte. Ahora, Leopoldo, perdón, también deberían terminarse las relaciones subterráneas entre política y jueces, que las hay muchas. Sí. Muchas relaciones. Hoy ningún juez, no solo de Comodoro Pi, sino de ninguna instancia de fueros que por ahí no tienen que ver con la política, llega al cargo sin un aval político. Y cada vez esto se ve más. Bueno, precisamente, Martín, eso es lo que pretendía corregir el Consejo de la Magistratura, es decir, la creación del Consejo de la Magistratura. Vos sabés, además yo fui miembro de la Comisión de Acuerdo del Senado, efectivamente antes los jueces no tenían que atravesar un concurso. Nada. Y fulano, mengano, iban a la Comisión de Acuerdo del Senado. Que funcionaba en secreto en su mayoría. En general eran las sesiones secretas y ahí se nombraba a los jueces sin ningún concurso de oposición, antecedentes, etc. Cuando se hace la reforma constitucional del 94 aparece la figura del Consejo de la Magistratura, precisamente para sustituir ese mecanismo. Bueno, lamentablemente, ocurrió lo que ocurrió, es un Consejo de la Magistratura que fue cooptado por un determinado sector político en la Argentina, y ahí se produjo la deformación, acompañada de la deformación que viene transitando con nosotros desde los 90 con los famosos jueces de la servilleta, que ya no queda casi ninguno de aquellos jueces de la servilleta, pero hasta hace poco estaban. El más notorio era Bonadío, por ejemplo. El más notorio era Bonadío. ¿Vamos con la tapa? Vamos con la tapa. Si vos sabés, Leopoldo, que acá todos los días hacemos, por pedido de Marcela Sí. y algunas integrantes más del matriarcado que maneja este programa, me pidieron que habiendo hecho tantas tapas en la revista Noticias, hiciera una tapa diaria para que sepas, en PQS. Y hoy vos decías, había un juego de palabras, ¿no? Porque si hay, el Consejo de la Magistratura está para nombrar jueces o para sacar jueces. Y yo digo que hay justo el más perdedor de todos en la jornada de hoy se llama juez, que es Luis Juez, el que quedó sin nominación por parte del Senado de la Nación. Pero creo que puede terminar siendo un gran ganador del punto de vista político, tan politizado que está todo, porque este nivel de confrontación, particularmente con Cristina Fernández de Kirchner, a quien dijo que va a denunciar, puede terminar siendo un espaldarazo para Luis Juez, que está queriendo competir por la gobernación cordobesa el año que viene. Y ahí está esta etapa que ahora me gustaría que la comentes, pero déjame que la presente brevemente. Luis, chiquito, juez y parte es el título. La pelea con CFK lo ayuda en Córdoba, sin querer o queriendo, la tormenta por el Consejo de la Magistratura se metió en la campaña 2023 a gobernador mediterráneo. Córdoba es uno de los territorios más hostiles al kirchnerismo. Juez está en campaña ahí. Las últimas elecciones donde ganó con bastante holgura su lugar para el Senado de la Nación, lo hacen largar primero en la campaña todavía no iniciada, pero que ya empezó por la gobernación, aunque depende mucho de los acuerdos que tenga la UCR a nivel nacional y sobre todo el macrismo puro. Estuvo reunido con Macri hace muy poquito. La exposición nacional, tanta exposición nacional, puede ser un arma de doble filo para un electorado tan localista como es el cordobés, o sea, estar demasiado pegado a los temas nacionales. Y después tiene otro tema, Juez, que es la rivalidad con el actual intendente de Córdoba, que es Martín Yarlora, que es el que representa al peronismo autónomo, no sé cómo llamarlo, de Schiaretti. Pero puede terminar habiendo sido una gran mano para Luis Juez esta movida y esta confrontación directa con Cristina, que sabemos es la principal manera de posicionarse que han tenido los dirigentes que quisieron ubicarse con visibilidad en la oposición. Sí, lamentablemente, porque hacer política desde ese lugar, desde la denuncia, desde la descalificación del adversario, es la peor manera de hacer política, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que quiere hacer. ¿Pero considerás que puede ayudarlo a esta circunstancia a Mira, que el juez a sacar ventaja en Córdoba? Por lo pronto va a ayudar a los miembros del Consejo de la Magistratura, que no van a tener que aguantar ni los chistes de juez ni las guasadas de juez. Van a poder funcionar con tranquilidad. Respecto a si lo puedo ayudar o no en términos electorales en la provincia de Córdoba, no lo sé, francamente. No tengo un conocimiento profundo de esa realidad. Creo que a Juez le pasa lo que le pasa en alguna medida a Lilita Carrió. Tiene buenas performances electorales en elecciones legislativas y muy malas performances electorales cuando tienen que elegirlo para cargos ejecutivos. Porque son personajes histriónicos que llaman la atención, como llama la atención Juez o como llama la atención Lilita. Ayer me reía mucho porque la veía en un programa, bueno, no sé si puedo mencionarlo, de Joaquín Morales Solá,
diciendo de que ella tenía información de que Fidel Castro y Chávez se habían reunido antes de morirse los dos para designarla como sucesora de la izquierda en la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que era amiga de Putin, que es un disparate que solamente la cara de piedra de Morales Solá puede soportar, porque es un desatino absoluto. Entonces, bueno, yo creo que gente, como juez, que, digo, hacen ruido en las elecciones legislativas, porque la gente, vos viste que en las elecciones legislativas pone sobre la mesa otros valores al momento de votar. Pero cuando hay que votar gente que se haga cargo del Ejecutivo, del Gobierno, esos valores del electorado Ahora, cambian. Carrió fue bastante, funcional a los intereses del gobierno nacional, sobre todo en la movida por el pacto con el FMI. Sí, sí, claro. Bueno, en el pacto con el FMI también fueron funcionales los de Cambiemos. Era natural. Son lo que son, representan eso precisamente. Ahora, esta situación del Fondo Monetario, ya que viene a colación, mostró un quiebre sin precedentes en la coalición gobernante. Digo sin precedentes porque es natural que haya disidencias, pero eso empezó a exponerse desde lo público y de ahí una catarata de exposiciones públicas desde la renuncia de Máximo de esa bancada de jefatura de diputados, del bloque de diputados, a todo lo que vino después. Las propias expresiones públicas de Máximo pidiendo que gestionen, después un funcionario de energía diciéndole que a su ministro públicamente que no está la plata para garantizar la energía en el país. No es normal eso. Nos estamos acostumbrando a algo que no es habitual. ¿Cómo lo vivís vos que estás dentro de alguna manera de la coalición gobernante? A ver, es obvio que es algo nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros los argentinos venimos de un escenario político mucho más acostumbrado a la cristalización del bipartidismo, no nos acostumbramos del todo al reemplazo del bipartidismo por el bifrentismo, pero hay que empezar a acostumbrarse. Las coaliciones tienen esas características. Si vos vas a la coalición que todo el mundo pone como gran ejemplo, por ejemplo, que es la del Frente Amplio, las posiciones del ministro de Economía, Astori, no tenían nada que ver con el pensamiento de Mujica, por ejemplo. Es parte de una nueva realidad a la que habrá que acostumbrarse, digamos. ¿Y no es una trampa para la gestión que se exhiba esta diferencia públicamente? A ver, es bueno que no ocurra. Y a la vez también a veces es bueno que ocurra la discusión. La discusión para que se traslade a la gestión. Te vuelvo a repetir el ejemplo que te di recién. Yo creo que estas medidas redistributivas que anunció el ministro y el presidente ayer son la consecuencia de esa discusión. Yo no sé si hubiera ocurrido si esa discusión no hubiera estado en el centro del debate que tuvo el Frente de Todos en los últimos días. Además, vos fíjate que en materia de redistribución, en los bloques del Frente de Todos, siempre se tomó la delantera. ¿De dónde salió el aporte a las grandes fortunas? De la pluma de Heller y de Máximo Kirchner. ¿De dónde salió la ley de zona fría? De Máximo Kirchner. ¿De dónde salió el aumento de la alícuota de ganancias para que los trabajadores, 1.500.000 trabajadores, no pagaran más ganancias? De la pluma de Sergio Massa. Todas esas iniciativas salieron del Parlamento, no del Ejecutivo. Ahí hay un problema, evidentemente. Se ve que la preocupación del Ejecutivo no estaba demasiado concentrada, me refiero fundamentalmente al Ministerio de Economía, en la redistribución del ingreso, sino en resolver el problema de la deuda con los privados y el Fondo Monetario. El sacudón que significó esta discusión, que pudo haber tenido tal vez un tono menos altisonante, ha provocado que el gobierno efectivamente tomara ahora estas decisiones en materia de redistribución. ¿Te gustaría que haya otro ministro de Economía o crees que expresa al presidente y para cambiar el ministro habría que cambiar el presidente? No, mira, yo en general trato de no personalizar las decisiones. Además, siempre he creído que el tema de los ministros es de la esfera exclusiva de los presidentes. A mí, yo no me atrevería a decirle al presidente quién tiene que ser ministro de tal cosa o tal otra, o quién tiene que dejar de serlo. A mí lo que me preocupa son las políticas. Por eso me pongo a veces molesto cuando se dice, bueno, basta de internas en el Frente de Todos, como si fuera una cuestión nada más que de posicionamientos, quién va a ser candidato a tal cosa. No. La interna no es, por lo menos desde mi punto de vista, la interna no es esa. Lo que hay es una discusión interna de contenidos de política. Ahora, en el liderazgo que siempre se ejerce en la política, ¿vos hoy te identificás con Cristina líder o es Alberto el líder? ¿Quién es tu líder político?
Cristina Kirchner, sin lugar O sea, a cuando dudas. vos tenés que pensar un voto o una ley, es con ella con quien consultás. No, yo cuando tengo que pensar un voto o una ley, primero pienso en la sociedad. Pero efectivamente creo que el liderazgo político lo tuvo y lo tiene Cristina Kirchner. Además lo reconoció el propio presidente de la Nación en infinidad de oportunidades. Lo que tiene sí es la responsabilidad institucional. La última palabra la tiene el presidente. Lo que pasa que en un frente electoral no tiene la única palabra. Una cosa es la única palabra y otra cosa es la última palabra. La última palabra la tiene el presidente en la punta de su lapicera. Las decisiones las toma él finalmente. Tomó la decisión de designarlo a Guzmán, la decisión la tomó él. Tomó la decisión de respaldar el acuerdo con el fondo, la decisión la tomó él. Él incluso tomó la decisión de quiénes iban a ser los candidatos en la elección de medio término, en la última elección de medio término, la decisión la tomó él. Ahora, no tiene la única palabra, porque somos un frente con matices, con distintos componentes, etc. Sí, vos recién mencionabas y dabas un ejemplo, pero es distinto que haya un funcionario que no esté de acuerdo con un presidente a decir que la líder del espacio político es quien está en radical diferencia muchas veces que con el presidente. Yo diría, la palabra radical la sacó al costado, por razones. No, yo diría que sí hubo una diferencia muy importante, conceptual, diría yo, en el caso del Fondo Monetario Internacional. Eso sin lugar a duda es inocultable. Bueno, tan inocultable que hubo quienes no votamos a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que efectivamente, en eso vos tenés razón, es un caso nodal, no es una cuestión menor. Bueno, pero a partir de esa discusión se abrió otra discusión. Bueno, revisar lo que se había hecho, revisar lo que pasó en el 2021, hubo un crecimiento del 10%, lo hubo. Ahora, Cristina en diciembre del 2020 había dicho, vamos a crecer en el 2021, pero que no se lleve ese crecimiento, no se lo lleven 4 o 5 vivos. Y lamentablemente se lo llevaron 4 o 5 vivos, que fueron las empresas que se beneficiaron con la inflación, con la política de precios altos, etcétera, etcétera. Y eso desequilibró el reparto de la renta nacional respecto a los trabajadores que perdieron. Te hago la última porque sabemos que te tenés que ir. ¿Vos crees que Cristina es la garantía de que esta gestión no termine en una crisis económica? Yo creo que Cristina es la garantía para muchos sectores de la sociedad, aún a algunos que no la reconocen como tal, de que va a defender siempre esos intereses, los intereses del pueblo argentino. Yo creo que ella siempre va a estar en el lugar que le permita defender los intereses del pueblo argentino y defender la democracia. Yo creo que Cristina es una garantía muy importante del proceso democrático. Entre otras cosas porque cuando habla genera una agenda de debate político que jerarquiza el debate político en la Argentina. Mientras que otros cuando hablan lo desjerarquizan y lo llevan al sótano del insulto, de la descalificación, etc. Leopoldo. Por eso conmueve cada vez que habla, porque pone una agenda que eleva el debate político. Leopoldo Moró, diputado nacional, muchísimas gracias por haber estado en Para que Sepas. Gracias, muy amable. Seguimos.